Marco, yo creo que debemos de hablar de un tema interesantísimo para la República Dominicana y las personas que han tenido temas con la DGI. Y es que la DGI ofrece hasta un 70% de descuento en recargos por deudas atrasadas. La disposición contempla beneficios diferenciados según el periodo fiscal de la deuda. Para que veamos el dato completo, la Dirección General de Impuestos Internos emitió la circular número 03 de fecha 16 de febrero del 2026, mediante la cual establece un nuevo esquema de facilidades de pago para contribuyentes con deudas tributarias pendientes, con el objetivo de incentivar la regularización y mejorar la eficiencia de la recaudación. La disposición contempla beneficios diferenciados según el periodo fiscal de la deuda para las obligaciones anteriores al año 2020. Inclusive, se aplicará un descuento sobre los recargos. Será de 70% si el contribuyente realiza un pago único o de 50% si suscribe un acuerdo de pago, con un máximo de 6 cuotas mensuales iguales, requiriéndose además de un pago inicial de mínimo el 30%. En el caso de las deudas correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, la DGI otorga un esquema similar, aunque con descuentos menores, de 50% de recargos para pagos únicos, 40% si se formaliza un acuerdo de pago bajo la misma condición de hasta 6 cuotas mensuales y un pago inicial de 30%. La circular aclara también que en estos casos los contribuyentes deberán pagar la totalidad de los intereses indemnizados. Esto es importante. La DGI tiene una peculiaridad, que cuando usted le paga, no solamente le debe los intereses de la deuda. Cuando no le paga, perdón. Solamente le debe los intereses de la deuda. También le va a pagar un recargo encima, para que vayamos entendiendo. Yo creo que le dicen así mismo, ¿no? Recargo. En el cual, muchas veces, si usted deja que eso se acumule, los recargos son hasta más que la deuda inicial. Bueno. Y a mí me pasó el año pasado, que incluso te sacan deuda, o sea, te sacan cosas, uno que paga todos sus impuestos. Se le fue algo, porque, por ejemplo, yo estaba en 2 nóminas así, sin saberlo, porque era una empresa familiar. Y me miran, los impuestos de la nómina de la empresa familiar, tiene que pagarlo. Yo, como, ¿qué impuesto del peso? Al final hicimos una reunión familiar y bueno, lo acabamos pagando, y a mí me sacaron de la nómina familiar. Que bueno, sinceramente no estábamos claros de que eso estaba sucediendo. Después de estos momentos que uno se fue del país, volvió, pandemia, y nunca se subsanó. El punto es que este tipo de cosas pueden suceder. La DGI tenía todo el derecho. Nosotros negociamos con ellos y ellos dijeron, miren, está bien, vamos a pagar esta X cantidad, para dar un descuento en los recargos, pero el interés se lo pagamos igualito. Y esto es bueno que se entienda. O sea, no es que una gente no tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar sus impuestos, tiene que pagar también los intereses de la deuda. Lo que se está viendo es que si usted ha sido mala paga, no le va en ese sentido no le va a afectar demasiado, porque de verdad esto es unos descuentos que lo aplaudimos hasta cierto punto, pero también da una mala señal, y bueno, lo han ido repitiendo y lo dejan así, que es cuando tú no le pagas los impuestos al gobierno, espera que siga alargándose hasta que te den un buen descuento. ¿Qué pasa? Al ser los recargos tan altos, esto es una realidad, al ser los recargos tan altos, tú acabas pagando muchísimo, que eso es como la intención de ellos. Que tú no puedes tener los recargos para que pagues rápido. O sea, que hay un balance. No me parece lo más correcto. Lo más correcto sería, sinceramente, mantener informada a la gente, porque te voy a decir algo. A mí me hubieran mandado el primer año, porque para colmo es lo que te digo, ellos hacen unos análisis ahora del caso de la empresa familiar, que si ellos me lo hubieran mandado el primer año, eso se hubiera resuelto el primer año, pero no, porque no sabía. Y me hicieron recargo, intereses y le pago a la deuda de los últimos 5 años. Y eso es mucho. Y te digo que era un asunto de que yo estaba en una empresa familiar, porque eso comenzó a ser un tema cuando yo comencé a dar clase, fue. Porque empezaron a Porque después comenzaron a ver más dinero. Y yo pagaba los impuestos del dinero
de las cosas que tenía que pagar. Pero de ese dinero, que no era mucho tampoco, algo extra. No, y yo, pero espérense. ¿Qué pasa? Cuando tú lo alargas a 10 años, a 5 años, perdón, aunque sea poco, se vuelve mucho. Sí. O sea, de a 10 mil pesos, vamos a decir que uno dice 10 mil pesos está bien, es mucho, pero uno lo paga. O no es tanto. Pero 10 mil pesos de un año es 120 mil pesos. 2 años son 240. 360. Entonces tú lo alargas y eso es el monto sin los intereses. Le agrego el interés y tú acabas pagando como 700 mil pesos por una cosa que tú dices, pero eran 10 mil pesos. Y que nadie te lo informó. O sea, hacer una buena gestión es como que, hermano, miren, Eso es parte. usted me daba la información el año 1 y también me iba a cobrar los 120, que ya no es poca cosa. Pero es mucho más fácil que hacer. Pero yo lo pago y resuelvo. Y eso también es lo que uno le dice a la DGI. No es solo cobrar por cobrar. Si uno se equivoca, diga que uno se equivocó y uno le paga y hasta le paga, uno recargue una cosa. Pero no esperes 5 años, estimado, para decirme que tú te diste cuenta que y de manera honesta uno no lo vio. No, por eso que yo digo que aquí debería, la DGI debería parecerse un poquito más al IRS. Que no te dejan pasar del primer año con cierta deuda. Y tienen claro sus investigadores privados que le permiten a ellos darle seguimiento a ese tipo de cosas. Porque lo que también siempre hemos dicho aquí con el tema de los impuestos, que cobrarle al que no está pagando, en vez de cobrarle más al que paga. Uh-huh. Y así se desahoga un poco la situación. Porque si una de las razones de la alta... ¿Tú sabes que eso es lo que hemos dicho? Hay gente que está dispuesta a pagar los impuestos. Sí. Y no consta. El detalle está que como también la situación de impuestos, aunque la han ido facilitando, te estoy diciendo que yo tengo contables. Yo tengo contables. Lo que pasa es que oye, ¿por qué que se genera el gran problema? Lo que pasa es que una empresa no me dijo nada nunca de que a mí me registró como suplidor externo Y ya. que yo no... Era de un concurso que para darme un dinero me tenían que registrar para yo poder registrar como gasto. Nadie me dijo. Y ya por ahí María se fue. Nadie me dijo. O sea, yo no sabía ni me dijo la empresa ni me dijo la DGI. Y tú estabas en el aire. Y yo, que para colmo, uno era más joven, uno que sabía. Y yo tengo en mis empresas contables que ellos me dijeron, ¿y por qué tú no lo habías dicho eso? Yo que sabía que eso también se tenía que saber. ¿Qué hacer? Yo ni siquiera sabía de dónde salió. Ni el contador estaba claro. No, que yo se lo dije. ¿De dónde salió? Que yo porque no era una empresa, era yo como persona física que debía ese dinero. Eso fue otra cosa. Yo dije, ¿y de dónde sale eso? No, porque parece que tú te registraste. Y yo, ¿cuándo me registré? ¿En qué? ¿Qué empresa fue la que me registró? Tal. Y yo dije, ¿y por qué esa empresa me registró? Pues yo nunca he trabajado para esa empresa. No le he hecho ni un servicio a esa empresa. ¿Y de cuánto el monto? Fue poco. Yo me recordé de una vez, de un evento, de una cosa. Y que después fue por eso. De un concurso, de un servicio. Y ya, por eso. O sea, el asunto no llegó a 20 mil pesos. Yo estaba pagando más de $500,000. El asunto no. Mira. O sea, ese asunto no fue el que generó la deuda, vamos a decir, pero eso fue que lo activó. La posibilidad. Sí, y es como situaciones que tú te quedas como que, pero por Dios. Sí, pero póntelo de la mano. Póntelo, que es la última que voy a mencionar. Y sí, que ya tenemos que ir. Ponle en la perspectiva del dominicano de a pie que está emprendiendo. La doñita que vende empanadas. Ajá. La doñita que vende empanadas a 25, 30 pesos, que creo que la empanada está más cara de ahí. ¿Cómo tú le dices a la doñita que debe $500,000? No hay forma. ¿Y qué es lo que te digo? Infórmalo. No es que el dinero tú no se lo vas a dejar. No porque sea de una doñita, como tú dices, ella no tiene que pagar impuestos. No, tampoco es eso lo que estamos diciendo. Es informarlo, darle cuenta, darle forma para ir formalizando paso a paso.